Hola a todos, la verdad muchas gracias por seguir aquí en su canal de historia, History Fan. Hoy tenemos un tema genial, un tema que por mucho tiempo fue no académico o no permitido o políticamente incorrecto, que es el de las logias masónicas. En una primer parte hablaré cómo es que surgen estas logias masónicas, cómo impactan en la vida política pues europea, y en una segunda parte intentaremos explicar la vinculación de estas logias masónicas con la política de México del siglo XIX y cómo nos trae terribles desastres a la conformación del México como nación. Les reitero que era un tema de verdad tabú en ciertos círculos académicos, así que pues bienvenidos a History Fan. Yo soy Elizabeth Galíndez. Pues muy bien, este tema, como ya les comento, en virtud de que pues fue un tema tabú por algún tiempo, por mucho tiempo, en la vida académica particularmente, pues en realidad apenas estamos vislumbrando como el verdadero impacto de las logias masónicas en la política, en las políticas nacionales y pues de hecho mundiales, ¿no? Hay un punto con el que pues yo creo que es la pregunta inicial de dónde surgen las logias masónicas. Podríamos rastrearlas tal vez desde el antiguo Egipto, como sociedades secretas. Es una característica muy importante de las logias masónicas, el secretismo. En teoría no cualquiera puede ingresar a una logia masónica. Lo comentaremos también un poquito más. Ahora, por otro lado, según otras versiones, tal vez podríamos ubicarlas desde el origen del cristianismo. Estas logias masónicas, de acuerdo a otras teorías, tal vez tienen más bien una estructura medieval por la cuestión de los gremios. O sea, la estructura de las logias masónicas, su organización interna se parece más bien a los gremios medievales. Entonces, incluso lo vinculan con el gremio de los albañiles, de los constructores. De ahí mucha de la simbología secreta precisamente de las logias masónicas, de las logias de los gremios medievales de los constructores. O bien también pareciera ser también que ciertas logias pues más bien tienen un origen del Renacimiento. Lo que es cierto es también aquí preguntarse pues quiénes ingresan a las logias masónicas, ¿no? Entonces por algún tiempo se ha mencionado que los que ingresan pues son los más capaces, los más inteligentes, los más hábiles políticamente hablando. Lo que resulta cierto es que la misma logia es la que contacta al futuro prospecto, o bien pudiera ser que alguien que ya pertenece a la logia masónica pues de alguna manera deja a sus herederos o a sus descendientes ya vinculados a esta organización secreta. Esto también varía de momento a momento, de lugar a lugar. Por mucho tiempo se llegó a comentar que solamente gente muy capaz, gente muy inteligente ingresaba a las logias masónicas. Lo cierto ahora es que pues se busca tal vez gente de algún impacto social. Es más, simplemente un influencer con cierto número de seguidores en las redes sociales podría ser candidato a ser llamado a estas logias masónicas por su impacto en las diversas opiniones de la población. Entonces esto sí puede también variar de momento a momento, de lugar a lugar. Otra pregunta muy pertinente aquí sería pues precisamente cuál es el fin, ¿no? ¿Cuál es el fin de estas sociedades secretas conocidas como pues sociedades masónicas? De acuerdo a lo que pues ya ahora sabemos, estos fines desde un principio pues han sido lograr un mundo mejor. Claro que resulta muy cuestionable el imaginarnos si efectivamente las logias masónicas han logrado un mundo mejor, pero en teoría su finalidad desde un inicio ha sido esta: buscar más justicia, buscar más libertades, más equidad,
poniéndole palabras actuales. Y aquí hay un símil interesante, fíjense, porque el origen del cristianismo precisamente es eso. También el cristianismo a inicios de la era cristiana, obviamente, cuando está ya empezando a decaer el Imperio Romano, pues surge también como una sociedad secreta, surge también como una ideología que pretende lograr más equidad, más igualdad, más justicia para todos los seres humanos por igual. Entonces, si hacemos este símil, realmente la masonería y el cristianismo tienen orígenes similares, aunque sea en los fines que están persiguiendo. También en ambos casos yo creo que podríamos poner pues muy cuestionable si realmente se ha logrado por medio de estas organizaciones, pero el punto es que sí han buscado esta especie de justicia social, al menos en sus ideales primeros. Por otro lado, ya comenté yo que la masonería realmente podría tener un origen medieval porque se parece a las estructuras medievales, ¿no? De los grupos medievales de trabajo. Bueno, existe también un grupo como despegado de la masonería que se llaman los masones libres o los francmasones, como un grupo alterno a la masonería que también se vincula a esta, que es gente que en algún momento no perteneció al gremio original, entonces eran como masones libres, vamos a decirlos así, que sí, en un primer momento cuando la masonería surge se ve muy perseguida, al igual que el cristianismo, se ve muy atacada, al igual que el cristianismo, por tanto pues de ahí que fue vital que desarrollaran el secretismo para sobrevivir. Entonces, desde también los orígenes de la masonería, pues se empieza a dar toda una serie de códigos para que los masones se reconozcan entre sí, pero que no sean conocidos por el grueso de la población. Podemos decir frases, podemos decir formas de escritura, podemos decir saludos. El famosísimo saludo de Napoleón es un saludo masónico, hasta ciertas posturas del cuerpo que ya delataban para los integrantes que eran parte del grupo, parte de la logia, pero no evidentes para los demás. Esto también envuelve a la masonería en cierto halo de, pues hasta de misticismo. Pues muy bien, independientemente del origen tal cual de las logias masónicas, como las estamos entendiendo, como las estamos analizando, pues lo cierto es que podemos decir que muy en su origen o un tema muy principal para las logias masónicas fue de alguna manera discrepar con la organización política que se conoce como el Antiguo Régimen. Por Antiguo Régimen, entiéndase, esta pirámide organizacional en donde la punta de la pirámide es el rey y sus cercanos, y de allí hacia abajo, pues se va teniendo menos privilegios, ¿no? Hasta llegar, pues, a las clases populares, a la gente del común, que prácticamente, pues, no tenían ningún privilegio y estaban totalmente pues subyugados al poder real, al poder de los grupos privilegiados. De ahí pues esta imagen en donde podemos denotar que la gente del común era la que sostenía todas estas clases privilegiadas. Esto se debe de entender como pues un orden de antiguo régimen. Y precisamente las logias masónicas empiezan a poner el punto discordante, pasando nada más el Renacimiento a este orden pues bastante injusto, vamos a decirlo así. Ahora bien, ya lo comenté, las logias masónicas tienen por base el secretismo, tienen por base pues el poder asociarse en virtud de no ser detectadas. Esto es vital para ellos, porque por mucho tiempo fueron sumamente combatidas. La Iglesia Católica, que de alguna manera tienen orígenes en común con las logias masónicas, aunque hayan surgido en diferente momento, pues tienen muchas cosas en común en su inicio. Es una de las grandes instituciones que combate profundamente a las logias masónicas, aunque después se ve infiltrada por la masonería, pero la Iglesia Católica combate fuertemente a las logias masónicas. De ahí su carácter secretista, que es importantísimo para sobrevivir hasta nuestros días. Ahora bien,
La imagen de la pirámide egipcia es una imagen muy, muy recurrente en la simbología masónica, como el ojo que todo lo ve, como el búho también, como ya lo comenté, como ciertos saludos que son emblemáticos, como el saludo de Napoleón. Hay fotos de Carlos Marx precisamente enarbolando este saludo, el saludo de napoleónico, precisamente haciendo alusión que él es perteneciente a las logias masónicas. Entonces, pues aquí señala esta cuestión del secretismo y de los símbolos ocultos. Ahora bien, la organización de la masonería o incluso de la libre masonería, de la freemasonería, pues también tiene una organización interna piramidal en donde hay jerarquías, en donde los grupos de la élite pues realmente no son ni siquiera conocidos por la base, pero a su vez eso es lo que ellos critican del antiguo régimen. Aquí es donde también es interesante ver pues las cosas en común que a su vez se critican, ¿no? Los diferentes organizaciones. Lo que sí podemos destacar es que a partir del siglo XVII, a partir del siglo XVIII, el siglo XVIII que se conoce como el siglo de las luces, el siglo ilustrado, pues hay un gran auge de la masonería en Europa. Entonces, este auge de la masonería en Europa nos trae como una especie de enriquecimiento de la filosofía, de la cultura, de los estudios, pues incluso académicos que empiezan a proliferar en Francia, en Inglaterra, en Alemania, sin duda de ilustrados que en algún momento pertenecieron a la masonería o que eran totalmente integrantes de este grupo, y todas estas ideas políticas impactan fuertemente en los países, en las monarquías de ese momento, tanto que se da el fenómeno que conocemos como la Revolución Francesa, en donde se llega al extremo incluso de decapitar a Luis XVI, a la reina María Antonieta y a desaparecer incluso al heredero. O sea, esto lo vimos en el programa anterior, precisamente señalando pues la diferencia entre liberales y conservadores. Esta discordancia con las monarquías, pues son ideas que está infiltrando la masonería desde el siglo XVII y que en el siglo XVIII llega a su cúspide. De ahí, pues, que la Revolución Francesa sea también un icono de las ideas masónicas en el siglo XVIII en Europa. Por otro lado, la independencia de las 13 colonias también está fuertísimamente influido por las ideas masónicas. No por nada, varios de los símbolos del dólar norteamericano pues tienen a la pirámide masónica con el ojo. O sea, finalmente son símbolos masónicos que desde ese momento ya están bastante evidentes, ¿no? En la vida política, incluso internacional, mundial. Ahora pues, toda esta introducción, realmente este video es una introducción. Toda esta introducción simplemente es para hacernos la última pregunta. ¿Cómo afecta, cómo influye la masonería a la vida política de México, a la vida política de un México en el justo momento que se vuelve independiente? O sea, aunque no lo crean, todo este video nos lleva al fin de pensar en México. México logra su independencia en 1821 y como ya se analizó en el video pasado, pues inmediatamente se conforman dos bandos, el de los liberales y el de los conservadores. Y por lo que estamos viendo, el bando de los liberales, pues tiene toda esta visión de la crítica que hacen los masones al antiguo régimen. Ahora, entonces, ¿los liberales están vinculados a los masones? Esa es una pregunta que les dejo. Por otro lado, ¿los liberales mexicanos pertenecen a logias masónicas? Esa es otra pregunta que les dejo en el aire y que vamos a analizar en nuestro siguiente video. Precisamente ya analizando si hay esta vinculación entre los grupos políticos que se formulan, que se organizan en México con la masonería, y si es así, ¿qué influencia habrá de la masonería en la conformación de un México, pues de un México libre, de un México independiente, de un México pues ahora sí que libre, pero realmente libre, ¿no? No solamente libre en cuanto a que pues ahora se puso el nombre que él quisiera, sino efectivamente ese México del siglo XIX era libre de gobernarse tal cual le convenía. Esa es otra pregunta que yo les dejo y que intentaremos analizar en nuestra siguiente entrega.
Les agradezco mucho. Recuerden que este es su canal History Fan, Elizabeth Galíndez, y pues bueno, siempre con temas de la historia que aquí pues nos parecen interesantes. Muchas gracias.